Buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Eder Gutiérrez. Estamos nuevamente con el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, Canal 21. Como siempre, para transmitir algunos aspectos de la vida académica, variando poco a poco nuestro programa cada sábado gracias al espacio otorgado por Magno Sosa. Es Canal 21, también transmitimos por cable, estamos en el número 8. Y esta vez vamos a tener una transmisión interesante, académica, como siempre lo hemos hecho con algunos personajes de nuestro trabajo, que es netamente relacionado a la parte académica. Nos encontramos con el personaje importante para mí personalmente, que me dio unas ganas de conocer, puesto que había leído algunas de sus obras importantes, que ha transmitido de paso. Es un paisano que se encuentra en la parte sur de Ayacucho, que muy pocas veces que ellos conocen Ayacucho, Huamanga, específicamente por haberse encontrado muy distante a la parte geográfica que es Huamanga y Pausa, no es la parte sur que se encontraba allí. Nos referimos al maestro Sócrates Susunaga Huayta, quien es un escritor importante, reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, que ha participado sus trabajos en Argentina, en México, en Francia, en España, y entonces en diferentes lugares, que ha ganado el concurso, que ha presentado su trabajo. Hace un trabajo interesante que está relacionado con el quechua, que es un conocedor neto del idioma ayacuchano, del idioma quechua, que también hay una relación directa con el pensamiento andino. Entonces el sentimiento andino, de la cultura andina, del poblador andino, como se refleja sus escritos, fue llevado a la escritura. Entonces él hace un análisis, una escritura de los cuentos que están más relacionados con el pensar andino, con la identificación del pueblo andino, que es una idiosincrasia totalmente distinta a la cultura tal vez española o europea, que nosotros lo llamamos, o netamente que es la cultura de Ayacucho con la cultura de la costa, ¿no? Entonces él es el escritor que yo personalmente le conocí en función al libro leído, el Taitaserapio, ¿no? Que es una narración bien importante de la costumbre, de la tradición del pueblo ayacuchano, del Ande, ¿no? Donde no es un cuento extenso, no es un trabajo ampuloso, sino son pequeños extractos de un cuento andino que tiene una mezcolanza, relación directa con él, como él mismo nos indica, que es experiencia vivida en su vida personal, que algunos nombres que se encuentran dentro del trabajo está más relacionado con lo que existe en el medio geográfico, ¿no? Entonces él es conocido a nivel nacional, a nivel internacional, y sus trabajos que también son conocidos en este medio, en la cultura ayacuchana, que se difunde bastante su cultura, ¿no? Entonces con él nos hemos encontrado de manera casual, y es parte de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que es parte docente. Estamos en los ambientes y de manera espontánea nos hemos encontrado, y muy gentilmente nos ha cedido algunas conversaciones con él, que vamos a compartir de su trabajo, de su experiencia de dicción, a lo menos personalmente una parte de conocer quién es el maestro Sócrates Susunaga, que yo conocí mediante su trabajo, su libro, que fue publicado y fue teniendo en cuenta el contenido de la cultura quechua para ustedes. Bien, acá me encuentro con el maestro Sócrates Susunaga, quien es bien conocido por sus
obras literarios, más dedicado a los niños en algunos casos, el contenido, y yo personalmente me da gusto conocerlo porque había leído su primer libro, no sé si es su primer libro, pero el primero que encontré es Taitaserap, que me llamó mucho la atención, el contenido es jocoso y no está fuera de la realidad que nosotros podemos haber encontrado dentro del contexto, ¿no? Sino que es una relación directa donde el quechua es dulce, bien jocoso, real, es sentimiento, porque cuando uno transcribe no es lo mismo. Sí. ¿No? ¿Cómo está, maestro? Aquí, gracias también por la entrevista. Allí en Tutajampa, Hacho. Quechua Lima, Quechua Lima, Totapa. Yoja Lima y una ni Quechua, porque con Hachcaneña, Hañi Guatapago, Hachcaneña. O sea, ya tengo cierta dificultad ya para hablar de quechua. Mana pibamos para hablar de quechua. Mana pibamos para hablar de quechua. Pero yo así que quechua tarimancho. Mana quechua. Te dijo que ya pues sacar a mi picos quechua de más. Claro, chato. Ya chesiscane más bien churi unata warmita pues ya chesiscane quechua de bay. Pero que chakra viene que son que más warmi quechua de allá, jo quechua ya chakra unata pues sacar, me chaya también son. Claro, chato. Chato más cachcan de hops ya. Pero mana tarin con acá. Mana tarin. Woman gama merista yo, tarico. Claro, porque eso es más o menos el sentir. Es el sentir, ¿no? claro. Que te dicen, no, bueno, que no encuentras, bueno, ya, pues búscate, ¿no? Acá más sencillo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo es? Estamos acá en los ambientes de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que es muy conocido en el escenario, pues, no es que estamos cerrados, sino que se difunde cultura, ¿no? Esto es parte de bastante. El quechua hablante con su trabajo es interesante. ¿Cómo va el trabajo de escribir libros con ese contenido en el contexto actual? ¿Es académico, al margen de la rentabilidad? ¿Cómo va usted, maestro? Bueno, en la elaboración de libros voy, como se dice, viento en popa, porque en realidad tengo muchos trabajos ya avanzados. En lo referente, lo que más me interesa es la realidad, el ambiente de la violencia política que vivimos en Ayacucho. Más me he enfocado en eso porque he sentido esa necesidad, ¿no? Así como José María Arguedas cuando tuvo la necesidad de decir lo que verdaderamente era el indio, no era como lo pintaban Enrique López Andújar, Ventura Calderón. El campesino andino no era así, y efectivamente no es así, sino es en realidad lo que pinta José María Arguedas. Esa misma inquietud me impulsó a mí a escribir sobre lo que ocurrió en el conflicto armado que tuvimos aquí en el país. Porque cuando yo vine acá a Lima, me hablaban de cosas que no habían ocurrido allá, ¿no? Allá decían que los soldados parecían ser los angelitos salvadores de los campesinos de Ayacucho, cuando en realidad no era así, porque yo había sufrido la represión, yo tenía noticias de los propios campesinos, cómo actuaban las Fuerzas Armadas allá. Más o menos, ¿en qué contexto o de qué década estamos hablando? Más o menos estamos hablando, espérate... 80, sí, 70. 84, más o menos. 85. Del 80, ¿no? Sí, 80, sí. 80. Porque el 90 ya es otro panorama por allá. Sí, porque yo vine acá con el 84, ahí es lo que vi esa noticia, ¿no? Que dije, no, las cosas no están ocurriendo así, sino, o sea, decían al revés, pero... Entonces yo tuve esa inquietud de querer escribir, entonces empecé a acumular, a hacer acopio de informaciones, recortes de periódicos, testimonios de campesinos, testimonios de propios soldados, testimonios de la propia policía, y escribí, como se dice, clandestinamente, ¿no? Ocultando los apuntes en cajas así, porque si en esa época te encontraban con ese documento, te desaparecían, ¿no? Había ese temor, ¿no? Usted es de Pausa, pero llegó realmente ese movimiento a Pausa porque en Huamanga mismo muy poco se conoce porque ese movimiento llegó a Cangallo o Huancapi. Lo que pasa, lo que ocurría es esto, ¿no? De que los campesinos huían hacia el lado sur, o sea, salían de su pueblo, pues, y se iban donde no había el conflicto, o sea, a Pausa, a Coracor, empezaron a llegar los desplazados, ¿no?
Entonces ellos son los que contaban y me contaban una realidad bastante cruda, ¿no? Hasta que llegaron en realidad ya, entonces las cosas eran diferentes, pero no eran tan como nos pintaban acá, ¿no? Que eran tan sanguinarios, no era nada de eso. Entonces eso es lo que me desconcertó a mí, entonces dije, no tengo que decir la verdad porque no está. Entonces así nació mi primera novela de la guerra interna, Las noches saudíes, y ganó el premio internacional Copé aquí en Lima, convocado por Petroperú. Sí, porque en Ayacucho se vende bastante su obra. Sí, Usted está trabajando con editorial Altazor. Altazor, sí. Entonces hay bastante difusión, al menos en la educación básica, donde se hace una lectura de sus obras, ¿no? Más dedicados a los cuentos que usted trabaja. Claro, me he dedicado también a escribir para niños por mi condición de maestro, ¿no? Porque yo como era un maestro desplazado de Ayacucho, aquí no encontraba trabajo, pero pues, yo tuve que aceptarlo en cualquier campo. Yo soy, por ejemplo, docente de secundaria, pero me dijeron, ¿puedes trabajar en primaria? Encantado, dije. Entonces así empecé y trabajé durante 16 años en el nivel primario. Entonces, a raíz de eso es lo que yo me incliné por la literatura infantil. Ahí nació mis novelitas Tacacho, Tacachito, Tacachín, de Gracia y todo el resto. Tengo como 15 libros para niños ya publicados. ¿Usted así en su vida personal es como escribe o es divertido, jocoso o como otros dicen, ¿no? Escriben bonito pero en su vida personal son tanto aburridos, dicen? No, tú sabes que la mayoría de las obras que los escritores escribimos están en base a vivencias que han ocurrido. Por ejemplo, mis novelitas infantiles son todas que me han ocurrido a mí. Yo he tenido precisamente un perrito que se llamaba así, Tacacho. Yo he tenido una borreguita, un carnerito que se llamaba así. Yo he tenido, por ejemplo, a un zorrito también como mascota, lo tuve como 3 años y hasta que desapareció. Y he tenido un burrito también que se llamaba así, y tenía una gallinita también que era mi mascota, ¿no? A la que cuando, por ejemplo, llegó el santo de mi padre, querían matarla, pero yo la escondí. O sea, todas esas vivencias en realidad han ocurrido. Lo que pasa es que yo escribo más atendiendo a la construcción gramatical, lingüística del quechua. Yo creo que eso influye en el lenguaje que utilizo. Por eso lo hace un poco jocoso, divertido. Y me dicen que las novelitas son tiernas, existe esa dulzura inefable que todo andino tiene. Pues. Claro. Todo campesino andino es tierno, es dulce. Yo tengo una experiencia, yo soy de San Miguel, y San Miguel, Magapampa, ¿no? Es una comunidad campesina que en la década del 70, 80 estábamos bajo una hacienda, yo viví bajo una hacienda. Entonces nosotros nos hemos liberado prácticamente en el año 88, si no me equivoco, del hacendado, ¿no? Entonces cada campesino, como usted dice, sus gallinas, sus cabritas, su vaca, todos tenían nombre, todos tienen nombre, ¿no? Y a veces cuando nace una vaquita, un burrito, hay una pelea por poner un nombre que resalte del animal, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hace una comparación de usted. Por ejemplo, en ese Taitaserapia usted juega el quechua y el castellano. O sea, un lenguaje, un castellano quechuizado, vamos. Para que no pierdan, ¿no? Para que no pierda ese encanto inefable que tiene el quechua, ¿no? Esa dulzura, esa ternura, incluso el humor, ¿no? Como José María dijo, ¿no? Cuando yo traduzco los poemas quechuas y los cuentos quechuas, se pierde mucho de lo que en realidad se puede decir en el quechua mismo. Eso es lo que digo. Por eso para traducir a los poemas quechuas, las canciones quechuas, él tenía que utilizar más palabras hispanas, castellanas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Porjopis Chupeñasi, el fuego que encendía en la montaña. Es famoso ese poema, ¿no? Por ejemplo, incluso también hay música. Tiene su música, claro, es una canción. Por ejemplo, en realidad ese huayno es un poema telúrico, es un poema del campo, de los campesinos. Usted hablaba sobre denominarlo indio al campesino. ¿Todavía funciona ese término ahora o hemos superado un tanto? No, hemos superado ya, pero siempre la clase pudiente, la clase dominante siempre llama indio, pues, con un afán de discriminación,
de superioridad, siempre hay eso. Pero en mi zona se ha perdido ya eso, ¿no? Ya, y como ocurrió en tu zona también, ¿no? Había un gamonal también, había gamonales también, pero gamonales abusivos, ¿no? Que confabulados con las autoridades cometían atropellos. De eso sí testigo yo, porque mi padre era maestro, pero como no había otra persona culta, así como y él desempeñaba la función de juez, a veces le nombraban de juez, ¿no? Entonces yo escuchaba todos los litigios entre gamonales, lo que frente hacían los grandes, me daba cuenta del abuso que ocurría, ¿no?, contra los campesinos. Incluso entraba a tallar ahí el cura, el Taitacura debe estar ahí metido ahí. Entonces, usted utiliza bastante claro, el cura, ¿no? Cura, parece que eso era su punto. Mi punto es porque ese cura tenía como 3 mujeres y todos sus hijos trabajaban en la casa cural y él los trataba como, decían que eran sus sirvientes, no eran sus hijas, sino sus hijos eran. Porque cosa rara, ¿no? El cura era medio crespo, así como tú. Y en la Sierra no hay pues, muchos crespos. Y todos los hijos, o sea, todos los muchachos que trabajaban en la casa cural eran crespos. Entonces, no, te voy a decir, incluso hay un chiste que hablan sobre eso, ¿no?, sobre el cura, ¿no? El cura, por ejemplo, enseñaba a las muchachitas que van a matrimoniarse, entonces los citaba a la casa cural para enseñarle cómo atender al esposo. O sea, se supone que ahí entonces el cura pues, rompía la primera tranca, ¿no? O sea, por eso tenía ese cura, tenía una infinidad de hijos. Claro, por eso, casi en la mayoría de mis obras pongo al cura, porque me ha impactado esa vida. Claro, usted me hizo recordar, por ejemplo, yo cuando era niño prácticamente tenía complejos. Claro. Porque era el único crespo en toda la población. Y ni siquiera me decían crespo, me decían jaspacuchi. Jaspacuchi, claro. Repollo, entonces yo tenía complejos y antes que se seque mi cabello tenía que plancharlo para que se quede así lacio, ¿no? No, es así, ese mundo andino es así, pero todos nos poníamos cómicos con lo que es. Incluso a mí, por ejemplo, no me aceptaban que juegue fútbol con ellos, porque yo era, creo, uno de los pocos que usaban zapatos en la sierra. Y como todos eran descalzos, me marginaban a mí los zapatos buenos. Entonces, ¿qué hacía yo? A los que me escapaba de mi casa, mi mamá decía, voy a ir a jugar con mis amigos, pero no me permitía salir sin zapatos. Yo salía por la huerta y me sacaba los zapatos, los escondía y me iba así a jugar. Y regresaba y me ponía los zapatos y me sí, pues, porque ¿cómo incentivar a que la gente lea una literatura nacional, ¿no?, que es un poco más... Claro, es precisamente contando esas aventuras, esas vivencias. Yo lo hago, incluso casi no agrego mucha fantasía, porque yo creo que aquí nuestra realidad supera la fantasía, porque de niños cuántas cosas hemos hecho, tantas cosas que hemos hecho. Usted ha sido una referencia, por ejemplo, a Arguedas, ¿no? El contenido de Arguedas es un poco, ¿qué podemos decir?, un poco dolido, el contenido que escribía para el contexto actual. Claro, de repente, porque Arguedas ha sufrido, en realidad Arguedas ha sido un muchacho sufrido. En cambio yo no he sufrido tanto. Mi vida entre los campesinos ha sido más bien feliz, una felicidad, podría decir, inusitada, porque yo me escapaba incluso en contra de lo que decían mis padres. Yo me escapaba hacia el campo, me gustaba vivir en el campo, porque en el campo encontraba amigos que jugábamos en una forma tan natural, tan silvestre, podemos decir. Nos íbamos al río a pescar truchas, nos íbamos a cazar perdices, a buscar huevos de perdices, a perseguir vizcachas, todas esas cosas. Tú sabes que en la sierra esa vida es una vida incomparable, inolvidable, ¿no?, de una riqueza, podría decir, de una dulzura y una ternura sin límites, porque cada vez que recuerdo eso a veces me da ganas incluso de llorar, ¿no?, porque esa vida es incomparable. Pero entonces, ¿por qué esa necesidad, o al menos ese instinto de venir a la ciudad, habiendo una vida interesante? Yo vivo en un pueblo, como usted dice, que acá te detiene por no... Ya te dije, yo vine acá desplazado, porque ya allá no podemos, los maestros no podíamos vivir, porque los maestros éramos culpables de todo lo que estábamos haciendo. ¿Tú sabes muy bien eso? Claro. Los profesores eran los primeros que eran perseguidos. Entonces yo me vine pues, a la fuerza, como se dice, a la fuerza, y estuve acá pateando latas por un tiempo todavía, porque no había chamba, no había trabajo.
Hasta que por fin acepté un trabajito en La Colina, todavía me dieron que en La Colina, cosa irónica, primaria. Pero enseñaba a los niños también desplazados, ¿no? Que sus padres habían venido a Musa, a Huanchay, y estaban con ayacuchanos, apuribeños, huancamexicanos. Y mejor mi labor de profesor llegó a buen puerto, porque a los niños les gustaba que les contara esas historias, esas vivencias. Incluso les gustaba la música, me puse a tocar quena, charango. Y en realidad me fue una etapa muy maravillosa, pedagógicamente hablando, con los niños de la música. ¿Y en la actualidad cómo va el trabajo con los niños? ¿Sigue trabajando? No, ya cesé porque me dedico nomás a sacar la universidad y también me dieron en la uni, me dieron el curso de quechua, estoy enseñando la uni quechua. Y así voy. ¿Y usted qué opina del idioma quechua? ¿Cree que pervive o se queda como cultura? Ahora están soplando buenos vientos para el idioma quechua. Veo gente muy interesada, incluso turistas, gente incluso profesionales que quieren aprender el idioma quechua. Porque yo creo que se han persuadido, se han convencido de que sería algo imperdonable, insólito que perdamos esa nuestra lengua, pues que representa incluso la lengua de uno de los más grandes y bellos imperios de Sudamérica. Porque el problema es que no hay un quechua puro, ¿no? Esa ha sido una de las trabas, una de las trabas así de eso, porque los cusqueños reclamaban que se debía hablar su quechua, los ayacuchanos reclamaban que se debía hablar su quechua, ahora los alcacinos reclamaban que se hable su quechua, los guaduqueños igual, pero ahora hay que tratar de unificar los criterios. Claro, porque eso se está haciendo y por eso se está llegando a estandarizar eso. Mi lengua materna es quechua en el caso mío, pero no sé hablar correctamente el quechua. Hacer préstamos lingüísticos es inevitable. Tenemos que hacer préstamos lingüísticos del español bastante. Claro. Incluso ahora yo me doy cuenta que eso es inexorable, ¿no? Es irreparable, porque me encuentro con un paisano y dice, ahí he hecho cachicano paisano, mayo también cachicano. Ok, ya cachicano en papá, o sea, hasta inglés están metiendo. Eso es lógico, ¿no? Claro, yo creo que en lugar de que entorpecer el idioma quechua, con eso estamos enriqueciendo, estamos lingüísticamente hablando, ¿no? Creo que toda lengua tiende a evolucionar en ese sentido. Como pasa también el inglés de los norteamericanos, ¿no? O los latinos ya tienen otro tipo de... Porque a los inicios cuando me presentaron, usted, por ejemplo, yo soy de Ayacucho, pero difícilmente hemos entablado, a lo menos difícilmente entablado con profesor en quechua, ¿no? Sí, porque a pesar que sé hablar quechua, ¿no? Entonces, imagínate que es gallina, más o menos, eso es nuestro trabajo más sencillo que... Pero te das cuenta que cuando hablamos el quechua hay una cosa que sucede, hay un puente instantáneo, ¿sí? ¿No? Claro. Un puente que nos da mayor confianza, mayor acercamiento, mayor afinidad, incluso seguimiento. Eso es lo que tiene el quechua. También el pequeño problema sería que los quechua hablantes no saben leer en quechua, porque la lectura en quechua es muy complicado. No es tan complicado, no es tan complicado. Yo creo que un poquito de práctica sí se lee. Por favor, estoy leyendo una Biblia, creo que es en quechua, y lo leo en voz alta, no es tan complicado, me estoy acostumbrando ya. Pero igual, ¿no? Hay que deletrearlo. Sí, claro, por ejemplo, esos evangelistas que visitan todos los domingos a las casas, me traen eso, yo le digo en quechua, si no pasa, le digo. Y me traen en quechua. Y leo en quechua, y manejan un buen quechua de alto nivel. Sí. Parece que tienen lingüistas que asesoran la publicación de esos libros, porque me doy cuenta de que un quechua casi perfecto. Sí, pues porque yo sé hablar quechua, ¿no? Bueno. Pero cuando dice vamos a conversar en quechua, ¿sasa tan arriba es quechua? Eso es lo que, por eso se me yoja practiqué también en Najamo, tú pasas por siempre, pues quechua ya penime y tú no, hay un guatapaco chicano. ¿Sasa rimaichu mana con Harutik? Con Harutik, claro. Ah, sí, mana al yoja con ahí con Hanichu, pero aquí en palabra kuna sasatari. Entonces, sasatari es que tupachingue. Tupachingue. Tumpacheta. Claro. Como dicen. Ñacari. Ñacari, ajá, por ejemplo. Ñacari, mandaño yo japa de hasta ahí por San Cuñacho. Entonces, Ñacari es que ñacari. Hay que rescatar. Entonces,
Sasachacuchcanqui, otro también, ¿no? Sí, porque yo me estoy dedicando a publicar en quechua, pero sí nota que tengo unos libros en quechua. Yo digo que sí son los buenos libros, porque fíjate, este Coculi es de una ayacuchana, su poemario en quechua. Este es mi poemario, ¿no? Este es mi poemario que ganó en el 2006 el concurso de literatura quechua Por ejemplo, acá es en quechua, ¿no? Yo voy a tratar de leer uno, dice Inti Pachuri, Parapa Guagua, Pucyaxiki Chirapacha, Usitaban Asikinata, Guayay Chay, Sasayamiki, ¿no? Sasalí, Sasalí, a empezar el quechua de achate. Sí, solamente hay que reemplazar por la J por la Q, ¿no? Y no hay, es tribocálica nomás, no hay E ni O, solamente A, I, U. Pero con la práctica es igual, con la práctica, sí. Entonces a veces leitas, hasta el link, pero rima y pichaja más facilita, por ejemplo, facilita, no es, en quechua no es facilita. Claro, no es fácil. Pero hay que prestarnos, por mientras. Claro. Eso sí. Entonces, ¿tiene usted otra publicación que va a sacar próximamente que ya trabajó? No, sí, claro, yo estoy trabajando, como te digo, en eso, ¿no? en la literatura sobre la violencia, y tengo tres novelas más sobre eso. Esta que pienso sacar es una novela voluminosa de 300 páginas, que es una parte de la primera novela, La Noche Soy, es una continuación. Es una saga, pues, sí, como escribió Scorza, una saga de esas, lo que estoy haciendo. Maestro, me ha sido un gusto conocerlo. No, el gusto para mí. Visítenos Ayacucho y alguna vez te voy a presentar su libro por allá. Yo quisiera vivir, ahora estoy contactándome con muchos amigos de ayacuchano, porque no hay con Marciano Molina de la Universidad de Huamanga. Víctor Tenorio. Claro, Víctor Tenorio también. Acabo de ir, yo hace 2 semanas estuve, ¿Ah, sí? Claro, en el Congreso Lingüístico Literario que convocó la Universidad de Huamanga. Estuve ahí. Claro, porque uno de los que trabajan bastante quechua actualmente es el profesor Víctor Tenorio. Víctor Tenorio, sí. Escribe sus el popular Vite, claro, Vite. Sí. Entonces, él trabaja también. Hay con Antonio Zulca también, son los mismos ahí. Especialmente la esposa de Antonio Zulca es el poemario. Estoy trayendo un ejemplar para los alumnos acá, si se animan a comprarlo, porque hay que vender los libros, como se dice, casi a la fuerza, porque no estamos acostumbrados mucho a la lectura. Sí, pues, uno no lee, ¿no? Y te vendo un libro, bueno, ahí nada más, bueno, no tengo. Pero tú eres a ganar, no, quédate, te anoto el libro. Por eso, por ejemplo, Víctor Tenorio, así cuando conversaba, dice, no, he sacado un libro, no me vendí ni uno, le ofrecí a un profesor de la universidad, y me dice, yo ya tengo, que compré, pero era el primero que había comprado, ¿no? Es así, fíjate, incluso le regalo un libro a mis paisanos, le regalo, bueno, que me encuentro después de 2 años, ¿y qué le pareció el libro? Uy, yo todavía no lo empiezo, me dice, después de 2 años. Entonces, habrá que sugerir a la gente que haga una lectura, que haga una enseñanza. No, estamos escribiendo en quechua, yo estoy escribiendo en quechua, yo no voy a dejar de escribir en quechua porque es una lengua muy tierna, muy dulce, que sería una pena que se pierda esa lengua. Claro. Eso, ha sido un gusto conocerlo. El gusto ha sido mío. Me divertí bastante con su libro. Mi hijo cuando quiere reírse un poco dice, ya agarro mi taitacerapia. Entonces, pero ¿cómo, dónde lo encontraste? ¿No? Sí, que me gustó el título y lo leí, la primera lectura ya te jaló. Entonces sí es muy sencillo porque no es, el contenido no es amplio. No es amplio. No es reducido. Es breve, o sea, son chistes, son historias cómicas que cuentan los campesinos allá en la sierra. Claro, y yo estaba escuchando y estaba... Pero finalmente te lleva y al final siempre, ¡pum!, te da. Y siempre gana taitacerapia. Siempre gana. Ha sido un gusto. El gusto es mío.
personaje bien conocido, también trabajos en la revista Caretas, 3 veces distinguido por el premio Copé, premio en Argentina, México, Francia y España. Entonces un escritor de larga data y afilada pluma, de cuidadoso estilo, que ya trabajaba un conocedor profundo del alma andino. Entonces con él estamos compartiendo algunos trabajos, algunas ideas que prácticamente él ha plasmado de su propio estudio, de su propia experiencia, de su propio trabajo que explayan. Entonces a mí personalmente me llama la atención es la obra, el libro Taitaserapio, ¿no? Taitaserapio es un trabajo preparado con mucha jocosidad, y como el mismo autor lo refiere, de risa en risa, de una experiencia, recoger una anécdota a otra anécdota para poder comunicar a la población. Entonces es una forma de trabajar que muy pocas personas lo conocen. El quechua es un idioma muy sentimental, emotivo, que está más relacionado con el estilo del cuerpo, la vivencia del hombre mismo, que el contenido refleja la realidad de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces ese es el trabajo que hace Taitaserapio en la pluma de Sócrates Susunaga, puesto que el idioma quechua muchas veces ha dejado de lado de existir a nivel nacional, a pesar que ha abarcado un conjunto de regiones en su época, ¿no? Fue un conocimiento imperio de sudamericano, abarcó un territorios extensos de diferentes países, pero en la actualidad está perdiendo su vigencia. Pero no, sin embargo, Sócrates Susunaga nos afirma que es muy fácil conocer, porque tenemos que hacer préstamos lingüísticos para que sobreviva en el tiempo y en el espacio, ¿no? No es muy difícil hablar el idioma, compartir el idioma. Entonces él mismo indica que está perdiendo su vigencia, su forma de conocer, su forma de expresarse, porque no hay personas con quienes nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Nos hemos encontrado con el maestro Sócrates, a pesar que el cariño, la emoción que nos puede embargar de conocernos, de conversar con el idioma que es nuestro Runasimi, nos hemos limitado en conocer o hablar algunos idiomas, pero sin embargo Susunaga plantea que no fue así, sino que el mismo sentimiento, la misma emoción embarga que es posible conocernos y hablarnos, compartir el idioma quechua. Entonces nuestra comunicación es más sencillo, más fluido, pero sin embargo teniendo en cuenta que algunas partes se está perdiendo vigencia, porque hay términos nuevos, palabras nuevas que difícilmente podemos relacionarnos con el idioma quechua, porque el idioma quechua es más jocoso. Entonces en las obras que él escribe refleja el mismo sentimiento, la emotividad del andino, del quechua hablante, puesto que cuando uno hace traducción a otro idioma, de las adivinanzas, de las bromas, de los cuentos en quechua, el contenido es variado, no nos refleja el mismo proceso que nosotros podemos estar haciendo, ¿no? Entonces es importante conocer algunos cuentos, algunas escrituras en su propio idioma. El mismo caso ocurre también con las personas que hacen transcripciones o traducciones de los libros del idioma extranjero, ¿no? Que tiene que haber una garantía especial para poder hacer una traducción, y de esta forma nosotros entender en su misma dimensión qué es lo que quiere decir el autor. Entonces eso es lo que está ocurriendo en el idioma quechua, y es una lectura un poco difícil cuando uno no está acostumbrado, porque a pesar que existe solamente 3 vocales, la lectura se hace un poquito complicado, más aún las personas que no son letrados, las personas son analfabetas que hablan correctamente el quechua pero no lo pueden leer en su idioma que está escrito, ¿no? Entonces hacemos esa comparación, que los profesores de quechua que hagan una clase vivencial, ¿no? Que nosotros podemos verlo de manera general. Entonces eso es lo importante en el trabajo, en la experiencia, porque a veces hacemos un trabajo literario, la parte teórica, donde no vinculamos con la realidad práctica, ¿no? Porque el quechua tiene que ser vivencial, más experimental, más emotivo, ¿no? Entonces en las diferentes profesiones que nosotros hacemos también tiene que ser vivencial, experimental, ¿no? Entonces no solamente teoría, puesto que la teoría es muy sencillo, podemos conocer, hay grandes teóricos del idioma, de su cultura, de su tradición, pero
en la práctica es difícilmente compartir. Entonces lo importante es compartir el idioma en la misma práctica, ¿no? Que los profesores de quechua que nosotros compartimos, entonces deben hacerlo con la misma vivencial, puesto que así se identifica el idioma, no solamente hablando en teoría, ¿no? O pensando en quechua hablamos el español, o de lo contrario, ¿no? Porque enseñamos quechua pero estamos hablando en español, entonces eso no es correcto según nos plantea Sócrates Susunaga en su trabajo, porque él se considera uno de los desplazados del movimiento del conflicto armado que nosotros podemos llamar en la década del 70, del 60 y del 80, ¿no? Entonces él se sentía abandonado en la ciudad de Lima porque no encontraba trabajo, era una persona del campo que, a pesar que era un profesor de literatura, se dedicó a enseñar en educación primaria, ¿no? Porque a veces la pluma que garantiza, que identifica a los profesores de literatura es escribir cuentos. Entonces cuentos relacionados, vivenciales, que sea emotivo, que te enganche en la lectura, eso es lo fundamental. Entonces personalmente me siento halagado de haber compartido algunos comentarios, haber compartido su experiencia, conocerlo personalmente al gran maestro Sócrates Susunaga. Muchas gracias. Algunas personas intentan comparar tu literatura con la que actualmente hace Óscar Colchado. Yo, sin embargo, siento ciertas diferencias. Por ejemplo, Colchado incide mucho en lo mitológico, en las leyendas, y tú casi no. Lo tuyo es más realista, más tierno de algún modo, y eso se nota mucho en tu literatura infantil, más pura quizás, si se podría decir de algún modo. ¿Tú tienes una opinión al respecto sobre esta comparación, o prefieres no decirlo? Una anécdota sobre esto, por ejemplo. Sí. Cuando salió mi cuento Florecitas de Yahuinpuquio, editado por mí, un pequeño libro, todos me dijeron que yo estaba copiándome del cuento de Cuya Cuya de Óscar Colchado Lucio. Pero yo había escrito esto sin conocer a Óscar Colchado Lucio, no lo conocía. Después ya me entero de que escribía de un modo similar al mío. Pero creo que eso es inevitable, porque lo que empleamos ambos empleamos un lenguaje al que Ricardo González Vigil, por ejemplo, lo llama el castellano quechuizado. O sea, la forma de hablar el castellano por los hombres del Ande, por los niños incluso. Y creo que es inevitable que se asemeje la escritura entre Arguedas, Colchado, yo, muchas veces con el mismo Marcos y Aure Montero. Bien, ahorita que mencionas el español quechuizado, me lleva a colación el tema del quechua, ya como escritura. Veo que has ganado algún premio en poesía quechua. ¿Y por qué llevar el quechua principalmente a la poesía? ¿Esto tiene alguna intención o cómo lo ves tú? Porque en tu narrativa casi no veo el quechua escrito, ¿no? Pero sí veo este libro de poesía, Juan, que obtienes un premio en la Universidad de Villarreal netamente escrito en quechua. Tengo también cuentos escritos en quechua. Y ganas, claro, que han publicado, o sea, así publicado un cuento en quechua sobre una vicuña que escribí y que fue premiado en el Cusco. En el Cusco. Y también otro libro de quechua, de cuentos quechuas, que fue ganadora, ese libro ganador aquí en el concurso de la Villarreal, en este mismo concurso, en poesía y en quechua he ganado. ¿Y eso está publicado por la universidad? ¿Lo del Cusco sí, también? por la del Cusco también está. ¿Y qué suerte han corrido esos libros? Porque, bueno, aquí en Lima casi no lo hemos conocido, ¿no? Bueno, se están vendiendo en el Cusco porque la entidad organizadora del Cusco lo ha publicado y lo distribuye en los mismos colegios y centros educativos del Cusco. ¿Y esto de qué manera llega el hecho de que se publique en quechua? ¿Cuál crees tú que debería ser su destino? ¿Debería tener una difusión más amplia? O sea, el hecho de publicar en quechua, ¿cuál es la intención finalmente? La intención, por ejemplo, es rescatar ese idioma tan sublime, tan fresco, tan puro, tan poético. De por sí el quechua no es poesía. Y ese hecho de que yo quiero evitar de que desaparezca este idioma, porque es un idioma muy dulce, muy tierno, y yo creo que el Estado debe preocuparse en esto, porque podemos hacer una educación bilingüe, empezando con los
niños de la infancia, primaria y de secundaria. Bien. Y se aprendería a hablar de quechua. ¿Qué temas tocas en tu poesía quechua? Más o Por ejemplo, en menos este libro que está orientado hacia qué temas. temas sociales generalmente, románticos y sociales. Aquí bastante social. ¿Y es posible intentar una traducción al español, por ejemplo, de este libro, o prefieres dejarlo en quechua? No, está traducido, o sea, está en edición bilingüe, No. en castellano y en quechua. Ya, y así tendría que ser siempre. Claro, lo ideal sería que esté solamente en quechua, Claro. pero no tenemos lectores en quechua. Eso es lo que pasa. Por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? O sea, un libro netamente en quechua, pues casi no. Solamente los quechua hablantes le dirían, y que no saben hablar quechua no lo leerían. Y muchos quechua hablantes no saben leer tampoco. Claro, no saben leer tampoco. Por ahí está el problema. ¿Y tú podrías proponer para eso algo? ¿Una suerte de política cultural? Precisamente lo que estoy diciendo, la educación debe estar insertada en el curso de quechua, desde el jardín de infancia. Yo creo que de ahí empezaría, enseñándole quechua a los niños de jardín de infancia, la primaria y la secundaria, sería fenomenal, maravilloso. Hay una vertiente muy interesante, que es un libro que yo siento a veces que escapa un poco de todo lo que tú has hecho, que es Taita Serapio, que es un libro de un humor muy bueno, con textos breves, y es otra cosa, ¿no? Yo sé, porque en muchos de tus libros he sentido mucho dolor de parte de los personajes, del sufrimiento, de la violencia, o mucha ternura, ¿no? De parte de los niños, de los jóvenes, y sin embargo Taita Serapio salta hacia otra cosa. Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro, Taita Serapio fue escrito a raíz de que yo siempre he sido partícipe de conversaciones entre campesinos que se contaban historias. Después de una faena agrícola, por ejemplo, se cuentan historias o cosas y ríen, ¿no? Con bastante malicia, de repente con un cargado de erotismo. Y lo que hice solamente ha sido recoger todas esas historias contadas, narradas, y traducirlo al castellano. Nada más. El personaje de Taita Serapio no es real, entonces. Existió. Yo cuando estuve trabajando en la sierra pasaba por un pueblo y había un señor anciano, él, que siempre paraba ebrio, pero que para ganarse por una copa de licor contaba anécdotas y chistes, ¿no? ¿Con ese nombre, Taita Serapio? No, o sea, se llamaba así, le decían Taita Serapio al señor. Ah, ya, entonces sí. Claro, existió, o sea, se me iluminó la idea de poder escribir un libro de este personaje. Quería hacer una novela, pero me ganó la narrativa breve, salió Taita Serapio. ¿Y tienes más libros sobre una narrativa de este tipo? ¿Se le está ocurriendo hacer algo similar en el futuro? Sí, claro, pienso de repente pueda publicar adivinanzas, refranes quechuas, breves canciones puramente quechuas que no han sido traducidos al castellano. Claro, tengo en miras publicar eso. Bueno, finalmente, ¿tú cómo te ves en el futuro? ¿Siempre escribiendo? ¿Tú crees que hay escritores, por ejemplo, que a cierta dicen que ya se retiran, que ya no van a escribir más, hasta aquí nomás, ¿no? Hace poco hemos escuchado eso en algunos escritores de otros países. ¿Tú cómo te ves? ¿Todavía te ves con mucha fuerza para seguir escribiendo? ¿Tú crees que hay una fuente inacabable en ti? ¿O de repente te vas a trasladar a vivir, como dijiste al principio, a la sierra? ¿Qué proyectos tienes ya como escritor? Yo creo que como escritor yo siempre voy a seguir escribiendo, porque la escritura para mí se constituye como una forma de vida, y el día que dejara de escribir yo creo que me sentiría muerto. Yo creo que no voy a dejar nunca de escribir, seguiré escribiendo sobre lo que conozco, y de repente sobre la vida real, actual, y qué sé yo. ¿Y temáticamente tienes algunos temas que te gustaría tratar? Y que, claro, que no has, por ejemplo? Por ejemplo, acá la vida de los asentamientos humanos aquí en Lima, con sus sueños, con sus anhelos, con sus actividades folclóricas, con todo eso. Tú vives en el Cono Norte, me parece, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí también hay toda una historia. Sí, hay una historia. Y como músico también yo he sido invitado a diferentes eventos y festivales folclóricos, y veo a la gente vivir esa vida tan unida, tan entusiasta, y me da ganas de escribir sobre eso. Tengo ese anhelo de escribir. De repente puede hacer alguna historia romántica, qué sé yo, pero de ese estilo, ¿no? De los inmigrantes de la sierra de la costa.
¿Y cómo es tu trabajo antes de publicar un libro, antes de que un libro aparezca como libro? ¿Tú se las entregas a otras personas para que vean, te den su opinión? ¿Cómo reflexionas antes de poner el título a un libro o sé que sus contenidos? ¿Tienes para ello alguna cosa en especial o todo lo decides tú mismo? Bueno, si estoy escribiendo libros para niños, recurro a los niños. Como maestro, por ejemplo, los niños evalúan mi trabajo y me dicen que esto es así. Incluso son ellos los que eligen el título de mis libros. De la mayoría de mis libros, por ejemplo, tengo una experiencia con Takachito, no me gustaba mucho porque era muy extenso. Pero cuando puse en la pizarra una lista de 10 nombres, no me gustaba Takachito, pero todos votaron por ese nombre. Entonces yo fui. Y es uno de los libros que más éxito ha tenido. Precisamente parece que el mismo título te lo atrae. Yo tenía razón, los niños, entonces. Bien. Así hago, y para los adultos hago leer a los amigos un capítulo y que me digan su parecer, cómo está. Agradecemos nuevamente al maestro Sócrates Usunaga por habernos acompañado con su espacio en esta entrevista, en esta conversación, un poco informal en los espacios de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que es parte docente del trabajo. Entonces invitamos también a los próximos eventos que nosotros transmitimos en vivo por Canal 21 Globovisión y todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Entonces nuestro café sigue vigente, nuestra mención.